Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar las diferentes clasificaciones de las palabras según sus constituyentes morfológicos. Antes de comenzar, quisiera recordarte que esta es la segunda parte de Morfología desde cero para ingreso a la universidad. Así que si no has visto el otro video, no te preocupes, aquí te lo dejo en las tarjetas. Ahora sí, comenzamos. Ya que vimos los elementos constitutivos de las palabras, los lexemas y los morfemas, ahora vamos a estudiar los tipos de palabras. Las primeras en esta lista son las llamadas palabras primitivas. Una palabra primitiva es aquella que consta nada más de un lexema y posiblemente en algunos casos muy específicos de un morfema flexivo como únicos constituyentes, careciendo de morfemas derivativos o también llamados afijos. Pensémoslo de la siguiente manera. Primitivo viene de la palabra primero, es decir, para que existiera la palabra marítimo, tuvo que existir en primer lugar la palabra mar. Por lo tanto, marítimo es una palabra derivada de mar. Son quizás las palabras más importantes de la lengua, pues representan los lexemas de los cuales nacieron las llamadas familias léxicas. No derivan de ninguna otra palabra, es decir, no se pueden dividir en unidades más pequeñas. Por ejemplo, cuando yo digo florero, esa palabra se puede dividir en una unidad más pequeña, flor. La palabra flor sería la palabra primitiva de la cual deriva la palabra florero. Si yo digo igualmente solecito, solecito es una palabra derivada de sol. La palabra sol sería la palabra primitiva. Veamos estos ejemplos. La palabra primitiva agua. De esta van a derivar acuático, acueducto, aguacero, desaguar, desagüe, aguafiestas, aguafuerte, piragua y aguarrás. Este proceso, como ya lo podrán intuir, se le llama derivación. La palabra primitiva amor, vamos a derivar la palabra amor. De amor pueden salir enamorar, amorío, desamor, amorosamente y muchas más. De la palabra primitiva boca derivan bocado, bocazas, bocanada o boquiabierto y muchas más. Segundo tipo de palabras, las palabras compuestas. Una palabra compuesta son dos lexemas o más que con el paso del tiempo se unieron hasta formar un concepto unificado. Aquí les pongo palabras compuestas de uso común. Ferrocarril, que es un sustantivo más un sustantivo. Ferro, que viene de hierro, y carril, que viene de carro, ¿vale? Entonces, ferrocarril es un carro de hierro o de fierro. Mediodía, que es un adjetivo, recuerden que medio es un adjetivo, más un sustantivo que es día. Maniatar, que es un sustantivo más un verbo, el verbo atar y el sustantivo mano. Luego vaivén, que es un verbo, va, de ir, una conjunción y un verbo, ven, de venir. Malnacido, que es un adverbio, mal, más un adjetivo, nacido. Y por último vamos a tener a las palabras derivadas. ¿Qué es una palabra derivada? Estas son estudiadas por la morfología derivativa, no por la flexiva, recuerden. Una palabra derivada está compuesta por un lexema más un morfema derivativo. Recuerden que ese morfema derivativo va a llamarse afijo, que es una partícula de unión. Los afijos los vamos a dividir según el punto en el que se coloquen con relación al lexema en prefijos, interfijos y sufijos. Los prefijos se van a colocar antes del lexema, antes de la idea. Lo que van a hacer es modificarla. Los interfijos, o también llamados infijos, van a estar insertos entre el lexema y el sufijo. Ahorita vamos a ver cuál es la función del interfijo. Y los sufijos van a ir posteriores al lexema y también van a generar una nueva palabra modificando la esencia del lexema. Veamos los prefijos más comunes. El prefijo a, que es un prefijo de privación, por ejemplo cuando decimos amoral o agnóstico,
amoral, quiere decir que está privado de moralidad. Cuando decimos ex o extra, quiere decir fuera de. Por ejemplo, cuando decimos exnovio o extraordinario, por ejemplo, extraordinario significaría que está fuera del periodo ordinario. Exo significa por fuera. Cuando decimos exotérmico o exoesqueleto, quiere decir que la estructura ósea está por fuera y no por dentro, como en el caso de los seres humanos. Poli, que significa varios, como cuando decimos politécnico, que tiene varias carreras técnicas, o cuando decimos polifónico, que quiere decir varios sonidos, una variedad de sonidos. Pre, que significa antes de, como cuando decimos prefijo, un afijo que va antes de, o cuando decimos precandidato, antes de ser un candidato, preescolar, antes de cursar la escuela. Cuando decimos re, que significa repetición, reinscribirse, volver a inscribirse, o recursar, volver a cursar. El prefijo sub o so significa por debajo. Ejemplos: submarino, por debajo del mar; subterráneo, por debajo de la tierra. Tele, este significa a lo lejos. Por ejemplo, telescopio y televisión. Telescopio significa mirar a lo lejos. Homo significa igual. Homónimo, el mismo nombre. Homosexual, que gusta del mismo sexo. In o im significa oposición. Inestable, que es lo opuesto a la estabilidad. Imposible, opuesto a lo posible, e impensable, que es opuesto a lo pensable. Cuando un prefijo acompaña a una estructura de más de una palabra, no debe pegarse al lexema, sino que debe mantenerse separado. Como vimos en la tabla anterior, los prefijos se pegan al lexema, pero si está formado entonces por más de una palabra, el prefijo permanece despegado. Cuando decimos expresidente de la Unión, tiene que ir despegado, porque no solo es el prefijo de la palabra presidente, sino de las palabras subsecuentes. Igual si yo digo exgerente de Estado. Pasemos ahora a los sufijos. Y aquí puse yo una lista de los más comunes. Arquía se agrega a sustantivos abstractos para aludir a formas de gobierno, por ejemplo, monarquía y oligarquía. Aso se agrega a sustantivos o adjetivos para funcionar como un elemento enfático de fuerza o tamaño, por ejemplo, amigazo, codazo, latigazo. Hito, este lo vamos a agregar a sustantivos y funciona como diminutivo, por ejemplo, perrito, el diminutivo de perro, y momentito, el diminutivo de momento. Ísimo se agrega a adjetivos e indica grados superlativos, por ejemplo, buenísimo o altísimo. Filia se agrega a sustantivos para indicar amor o afición por ejemplo, zoofilia o parafilia. Logía, esta la vamos a agregar a sustantivos para indicar ciencia o estudio, por ejemplo, inmunología o psicología, el estudio de la psique, el estudio de la mente. Dor y dora se agrega a adjetivos y a verbos e indica atributo, oficio, instrumento, etc. Por ejemplo, luchadora, labrador, surtidor. Teca se va a agregar a sustantivos para indicar el lugar donde algo se guarda física o virtualmente, por ejemplo, biblioteca, hemeroteca. Crata se agrega a sustantivos haciendo referencia a posiciones ideológicas respecto a la administración y gestión, por ejemplo, tecnócrata o burócrata. Si el tema de los afijos, es decir, prefijos, sufijos e interfijos te interesa, puedes dejármelo en la parte de los comentarios y puedo hacer un video explicando cómo reconocerlos y cómo aplicarlos a las oraciones. Por último vamos a tener los interfijos, también llamados infijos. Obviamente hay diferencias estructurales entre el concepto de interfijo e infijo. Sin embargo, dado que estas diferencias son mínimas y regularmente no son contempladas por los exámenes de admisión, aquí las trataremos como si fuesen lo mismo. Los interfijos no tienen una función gramatical ni modifican en nada el significado del lexema.
Los interfijos tienen una función puramente fonológica. Recuerden, fonos, sonido, es decir, tienen una función sonora al utilizarse como unión entre dos afijos o un lexema y un afijo. Veamos lo siguiente. Marqué con rosa el lexema, con blanco el infijo y con gris el sufijo. Fíjense que cuando decimos casita, el lexema y el sufijo se unen de manera correcta y orgánica, de manera natural. Sin embargo, si quisiésemos aplicar ese mismo procedimiento a un lexema como café, obtendríamos la palabra cafeíto, pero nosotros no decimos cafeíto. Así pues, agregamos el infijo C para otorgar la pronunciación apropiada u orgánica que conocemos en el español, y nos queda la palabra cafecito. Lo mismo va a pasar con palabras como altanero, callejero y suavecito. Con esto concluiríamos nuestro tema de morfología. Recuerda que si algún concepto no te queda claro, puedes regresar el video y verlo cuantas veces quieras. Además, puedes dejarme tus dudas en la parte de los comentarios. Y si el video te sirvió, te pido por favor que lo compartas con alguna persona a la que le podría gustar o a la que le podría servir para su ingreso a la universidad. Te mando muchos saludos y la mejor de las suertes. Hasta la próxima.